Entonces, el año que viene, las tres grandes comunidades donde podéis participar o si os apetece participar, ¿vale? Para poder conseguir plaza o meter la cabeza, serían estas tres, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco todo, porque a veces meter la cabeza, ¿vale? Para poder conseguir tiempo de servicio ya es un éxito relativo. Hombre, lo ideal sería sacar plaza a la primera, ¿vale? Entonces, hay años, chicos, no lo puedo explicar realmente, que muchas comunidades sin saberlo se van llenando de opositores que no tienen experiencia docente. Y eso es porque los tribunales no juegan a ser Dios. Ellos valoran esos dos tercios, esa fase de oposición, ¿vale? Y seleccionan a los mejores. Si después tenemos que una persona tiene un baremo brutal y después no hace una buena exposición o no supera el supuesto, esa persona se queda fuera. Es decir, que se dan ahí una serie de cábalas que sí es cierto que una persona con un buen baremo tiene más opciones de sacar su plaza. Recordar que el baremo es un tercio de la nota final, que se compone de la experiencia docente, que esa solamente la puedes adquirir si previamente has sido interino en el sistema público de cualquier comunidad autónoma. Es decir, que si yo estoy de interino en Castilla-La Mancha y me quiero presentar por Extremadura, ese tiempo de servicio me lo llevo al baremo sin problema, ¿vale? Como si hubiese estado en Extremadura, igual, ¿vale? Ese es el principio de vertebración del sistema educativo. Si además soy una persona ya con 30 y largo, 40, que además tengo un par de máster, joder, pues con una fase de oposición muy normalita, pues lo lógico es que me lleve la plaza, pero no siempre es así, ¿vale? Normalmente las plazas se las suelen llevar interinos de 1 a 3 años. ¿Puede haber alguno con 6 años de servicio? Sí, pero cuanto más años de servicio, más viejo pellejo eres, o somos, ¿vale? Y más nos cuesta hacer las cosas. Y sobre todo cuando ya llevas varias oposiciones, tienes familia, tienes niños, tienes hipoteca, en fin, el día a día de todo el mundo. Entonces, nosotros vemos que anualmente, y a nosotros ya a mí no me sorprende, ver como en comunidad de gente que no tiene nada del otro mundo, que tampoco tiene un baremo que tú digas, joder, tío, es que tiene los 10 puntos, se lleva la plaza. Y nos pasa, y nosotros siempre estamos contentos de que se la lleve alguien que trabaja, que esté con nosotros, pero nos encontramos gente con muchísimos años de experiencia que no han sacado nunca plaza, y a lo mejor yo creo que no la van a sacar, y hay gente que son hormiguitas, curran y después pues saca la plaza. Y la verdad es que es un poco sorprendente, porque el sistema premia en cierto modo el baremo, ¿vale? La gente que tiene experiencia. Lo que eso nos invita a pensar que al final las capacidades de cada uno, cómo trabajemos las diferentes pruebas, lo organizados que seamos y sobre todo que seamos, como decimos aquí mucho, el martillo pilón, ¿vale? Que seamos machacones, al final es lo que te hace a ti, ¿vale? Tener una buena nota de oposición y competir para una plaza, ¿vale? También se nos dan, oye, que quiero contaros todo para que lo tengáis digamos, una radiografía completa. Alumnos que son muy buenos, trabajan mucho, pero dan en un tribunal donde ese año también hay interinos, sacan buenas notas y se quedan a décima o se quedan a un punto, o se quedan, yo he visto de todo, a 0,2, a 0,1, y es una putada, se hartan de llorar, te llaman, pero yo digo, tú no te preocupes, cariño, que si no es este año, es el siguiente, y efectivamente casi siempre se cumple, porque el año siguiente se la terminan llevando, ¿vale? Entonces, las tres comunidades que os ofrezco aquí y estas plazas que vienen aquí son de las ofertas de empleo público o recortes de prensa, ¿vale? Que no hay nada fijo. Lo único fijo que hay es que yo me voy a morir posiblemente antes que ustedes, porque soy más viejo. Pero que esto es un globo sonda que hay ahí. Ya después Madrid decidirá si convoca o no convoca todas esas plazas o las guarda para otra convocatoria. Ya sabéis que la OEP son 3 años. Es decir, que 2026 pues tendrían 2027, 2028 y 2029 para convocarla. Si las ofertas de empleo de estas plazas vienen algunas de 2025, pues tendrían que hacerlo 2026, 2027 y 2028. Eso lo decide la propia comunidad autónoma. ¿Vale? Todo esto está también regado y condicionado por los propios, acciones electorales, la política de cada uno, pero siempre hay plaza. En general, siempre hay plaza, unos años más, otros menos, pero siempre hay plaza, ¿vale? Bueno, pues estas serían las tres grandes comunidades que yo creo que se presentan como una oportunidad para todos. En este caso, nos vamos a encontrar también muchas preguntas y mucho ruido. Yo os recomiendo que del ruido os aisléis, porque tú al final tienes que competir con otros opositores, pero sobre todo contigo mismo, y nosotros ahora mismo no tenemos ningún futurible. Yo os voy a poner ejemplos prácticos
para que veáis un poco el recorrido histórico de estos últimos 10 años, ¿vale? Hay una masa crítica, podríamos decir, sin fundamento, en el mundillo de Instagram y el mundillo de las redes sociales, donde siempre se te dice, oye, si no eres interino no vas a sacar plaza. Y eso es falso. ¿Tienen la gente con tiempo de servicio más probabilidad de sacar plaza? Sí. Pero incluso en los años de estabilización, donde se han eliminado pruebas, como el caso del supuesto práctico, ¿vale? Y solamente han tenido que defender una unidad en muchas comunidades, no el 100% de los opositores han sacado plaza siendo interinos. Significa que aquí es un poco como el debate del hombre y la mujer, de, yo qué sé, del Barça-Madrid, ¿vale? Nosotros al final tenemos que hablar de personas. Entonces, hay personas interinas con una gran capacidad, habilidad y se llevan la plaza, y después hay opositores que no han sido nunca interinos, son muy organizados, estudian mucho, preparan bien las pruebas y sacan plaza. Por tanto, ¿es cierto que siendo interino y teniendo un buen baremo tienen más opciones? Sí. ¿Es imposible sacar plaza de turno libre? No. ¿Que el embudo con los años se ha estrechado? También, pero el nivel también ha bajado mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente está trabajando, porque la gente viene de la facultad, desde mi opinión, ¿eh? Con menos preparación, digamos, el Tratado de Bolonia ha afectado mucho a educación en general, la gente cada vez lee menos, se forma menos, entonces, todo eso hace que el nivel baje mucho, dicho por muchos miembros del tribunal, nosotros lo vemos diariamente en la academia, entonces siempre hay muchos cuestionamientos que nos hacen generar ciertos sesgos cognitivos que nos impiden avanzar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los que estáis aquí, chicos, sois gente que sois jóvenes, ¿vale? Y que realmente estamos buscando una estabilidad laboral y que esto nos permite también tener un trabajo de por vida. Y esos aspectos son importantes tenerlo en cuenta porque cuando nosotros ya estamos trabajando, ¿vale? Nosotros vamos a concretamente a intentar elaborar una estrategia para poder consolidar nuestro, digamos, perfil profesional. Y eso requiere, en muchos casos, pues digamos, un esfuerzo importante. Si fuera fácil, pues todo el mundo sería funcionario y listo, ¿vale? Todos estos elementos tenemos que tener en cuenta que no siempre se consigue la plaza a la primera, sino que a veces a través de la bolsa, es decir, cuando yo oposito y no saco plaza, ¿vale? A mí me ordenan normalmente por no toda oposición, no, no todas las comunidades así. ¿Vale? Entonces, la bolsa te va a permitir a ti entrar a trabajar. Esa entrada a trabajar la primera vez en el sistema educativo de cualquier comunidad autónoma te permite tener una visión 360 de cómo funciona el sistema educativo en el día a día, te permite tener conexión ya con los alumnos, la familia y con las estructuras educativas y te permite también aterrizar todos los aprendizajes que has ido aplicando en las oposiciones. Por tanto, entrar en bolsa, desde mi punto de vista, es una estrategia interesante. Y a veces la plaza es el objetivo, pero la bolsa se convierte también en una meta volante, ¿vale? En este caso, hay comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, que en cierto modo, a diferencia de otras comunidades, premia a aquellos opositores que sacan muy buena nota en la fase de oposición. Combinando, por un lado, ahora lo veremos, la experiencia docente, los méritos que tenga acumulada esa persona y la nota de oposición para configurar la bolsa. Con lo que en Castilla-La Mancha se presenta como una oportunidad, por un lado, para poder entrar como interino, pero también os digo que la oferta normalmente de educación física no suele ser muy amplia, pero sí se ofrece, pero sí aparece la oportunidad para poder ir ganando tiempo de servicio, ¿vale? Entonces, aquí en este caso puede ser una comunidad autónoma muy atractiva. Igualmente, Madrid tiene un comportamiento similar a la bolsa que Castilla-La Mancha. Si bien Madrid suele tener una oferta un poquito más jugosa en relación a la especialidad de educación física, y en este caso también puede ser una comunidad interesante porque también la configuración de la bolsa tiene en cuenta tu esfuerzo durante la oposición. Sin embargo, en otras comunidades, por ejemplo, como Andalucía, una persona que se quede sin plaza, me lo invento, y saque un 8,75, una persona que haya currado o trabajado un solo día en el año anterior o en ese año, está por delante en tu nota. Es decir, Andalucía premia, en este caso, el tiempo de servicio por encima de la nota de oposición. Con lo que una persona, para poder entrar en el sistema educativo andaluz a trabajar como interino, necesita no solo sacar una buena bolsa,
perdón, una buena nota en la fase de oposición, sino que esa nota también le sirva para que lo llamen cuanto antes. Cuanto más notas saques en la fase de oposición, más probabilidades hay que te llamen. Pero incluso hay veces, sobre todo ocurre también en primaria, que cuando tú sacas, por ejemplo, un 9, muchos opositores te dicen, yo Luis, que no me han llamado para trabajar. Claro, ese año que ha habido oferta de empleo, lo tienes jodido. Pero el siguiente año, como la tasa de reposición sigue estando, aumentas tus probabilidades de entrar. Es decir, que puede ocurrir que en 2 años a lo mejor no te llamen, pero tú tienes que seguir trabajando, porque con ese 9 lo tienes ahí ya acumulado, apretar para seguir también intentando volver a sacar esa buena nota en la fase de oposición y que ese año ya bien optes por plaza o bien optes por interinidad. De momento, sabemos ya que la configuración tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha es diferente, porque una parte importante del peso de la nota la tiene también la nota de oposición. Por tanto, a la hora de configurar, digamos, las bolsas, tenemos, por un lado, la experiencia docente, que pesa bastante, como veis, 4,5, la nota de la fase de oposición, la formación que el opositor pueda tener y otros méritos que se van configurando, que entre ellos se incluyen también el haber participado en oposiciones en años anteriores. En este caso vemos cómo se ofrece una oportunidad cuando hay una oferta de empleo y en este caso una convocatoria para poder ordenarse o ordenar o entrar dentro de la bolsa. También os digo otra cosa, chicos. En la oposición de secundaria, 65 temas y los supuestos prácticos que son complejos porque van desde supuestos de salud en situaciones complicadas, centros rurales, proyectos, unidades, sesiones, etcétera, más Madrid, que tiene incluso una prueba biomecánica, el año pasado cayó el análisis biomecánico de una sentadilla, supone también poco atractivo para muchos opositores que no quieren esforzarse o no quieren enfrentarse a esa situación. Entonces, también genera un embudo que en Madrid, en este caso, combina no solo la nota del temario, sino también del supuesto práctico y también la prueba biomecánica. Eso hace que mucha gente no quiera esta comunidad autónoma. Sin embargo, como veis, la configuración de la bolsa tiene en cuenta los aspectos que premia, en cierto modo, el haber sacado buena nota en esa fase de oposición. ¿Vale? Igualmente, cuando nosotros vamos configurando las diferentes, cuando se van configurando las diferentes bolsas, ¿vale? Hay muchos tipos de puntuaciones que tenemos que ir conociendo que nos pueden dar. Desde la formación académica, niveles, expedientes, podemos decir, niveles de inglés, ¿vale? Conocimiento del sistema público educativo madrileño, el haber trabajado antes, haber opositado, ¿vale? Notas obtenidas en procesos selectivos te permite a ti ofrecerte una oportunidad para meter la cabeza pronto, ¿vale? También, chicos, yo os digo, secundaria en general, es una especialidad especial. Es decir, el opositor le cuesta mucho toda la parte legislativa, le cuesta mucho toda la parte de programación, la teoría curricular, mucha gente no la domina, los supuestos prácticos, los alumnos sufren mucho. La parte de redacción del temario es quizás la que todo el mundo dice que menos le cuesta, pero nos estamos encontrando con falta de ortografía, faltas de cohesión gramatical, alumnos que no redactan bien, y después la parte de la oratoria, que esa también muchos opositores la plantean mal. De hecho, nosotros anualmente hemos sacado durante tiempo, ya hace tiempo que no lo hacemos, cursos específicos de exposición oral, a lo mejor en septiembre, octubre, y nadie los quiere. Pero sin embargo, ahora todo el mundo daría un brazo por hacer una exposición oral memorable. Y la realidad es que el entrenamiento tanto de la exposición oral como el supuesto práctico, eso no se hace de un día para otro. Y la gente está muy acostumbrada a preparárselo todo esto en una semana y es inviable. Entonces, hay un grueso gordo o importante de opositores que se organizan mal y además es que les da igual. Es decir, hay gente que sabe que tiene el examen pues dentro a lo mejor de 5 días o de 6 días o 7 días y a lo mejor no has puesto ni una vez, pero es que le da igual. Y eso nosotros lo vemos aquí diariamente en muchas comunidades y aquí en Andalucía también lo vemos. Entonces nos encontramos también con unos opositores con niveles muy bajos de oratoria y con muy poco nivel también de estudio y de conocimiento, porque nos hacen preguntas, oye, esto es que no se ha visto ni la clase. Entonces, todos esos son elementos
que nos hacen pensar también que el opositor que sea un poquito espabilado y sea, como decía al principio, con sacrificio y con tesón, con los recursos que se le da, el alumno tira. Porque como llevamos ya 25 años haciendo lo mismo, por lo menos yo llevo ya 26, voy a hacer el año que viene, a ver si me hacen un azulejo o algo ya a esta altura de la vida. ¿Vale? Por eso digo que a mí no me preocupa tanto en la convocatoria en sí ni las pruebas, si al final, ni las plazas, si al final con las personas que vamos a competir no están bien preparadas. ¿Vale?